desviar en estos últimos tiempos. Mucha gente va a seguir aulas, dice el apóstol. Entonces el tema de esta noche está en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 40. Vamos a leerlo. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, el verso 40. Nos ponemos de pie. Lo han encontrado, ¿verdad? Dice las Escrituras, todos juntos. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero, como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Gloria a Dios. Vamos a lugar, hermano. ¿A los cuántos años Jesús empezó su ministerio? ¿Recuerdan? 30 años. Ahora, es poco lo que sabemos de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta los 30 años. Lucas nos abre en lo que acabamos de leer como una ventana, cuando Jesús tiene 12 años. Y luego nos habla algunas cosas más acerca de esta etapa de la vida de Jesús. Ahora, obviamente, los evangelios, los que nosotros tenemos, los llamamos evangelios canónicos. Los conocemos como evangelios inspirados. Pero no son las únicas escrituras que existen. Existen muchos escritos que hablan acerca de la vida de Jesús, pero estos escritos no son considerados canónicos. Hay, por ejemplo, el Evangelio de María, hay el Evangelio de Mateo, hay el Evangelio de Nicodemo, hay el Evangelio de Judas, hay el Evangelio de Felipe, entre otros muchos escritos. ¿Por qué no forman parte de estos escritos de la Biblia? Primeramente, porque no los consideraron inspirados por Dios. Hay una regla, hermanos, que se siguió cuando la iglesia empezó a definir qué libros son inspirados y qué libros no. Imagínate, ¿no? Tú tienes, 80 libros que hablan de los evangelios. Ahora, ¿cómo determinar qué libros son inspirados y qué libros no? Entonces se establecieron reglas ahí. Entre otras cosas, una de las reglas, por ejemplo, fue que no hubiera contradicción entre los escritos entre sí. Es decir, si se acepta que el Evangelio de Mateo es inspirado, entonces no se puede aceptar otro Evangelio que entre en contradicción con el Evangelio de Mateo. Eso, por ejemplo, es una de las reglas.
Otra de las reglas es que la aceptación universal. Es decir, para que un evangelio sea considerado inspirado, tenía que haber sido recibido por la Iglesia, no solamente en una región, sino en todo lugar donde la Iglesia se haya consolidado. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con el Evangelio de Mateo, con el Evangelio de Marcos, que no tuvieron problemas, rápidamente fueron aceptados por la Iglesia. Entonces, leían el Evangelio de Mateo, por ejemplo, en Jerusalén, en Antioquía, en Egipto, en Siria, en Babilonia, en todos los lugares donde la Iglesia se había expandido. Ahí empezaron a leer el Evangelio de Mateo, igual el Evangelio de Marcos, igual el Evangelio de Lucas, igual el Evangelio de Juan. Entonces, como hay una aceptación universal, dijeron, bueno, estos libros son inspirados por Dios. En cambio, los otros evangelios fueron aceptados en una región, pero en otros no. O sea, tú ibas a un lugar, decías, sí es inspirado por Dios, pero en otros lugares no los leían. Entonces, mediante las reglas dijeron, no, estos no son inspirados. Eso, por ejemplo, es otra regla, ¿no? Y hay más, pero por ahora nos quedamos allí. Bueno, lo que tengo aquí, hermanos, es mi material de apoyo. Aquí menciono varios evangelios apócrifos. Por ejemplo, el evangelio de la infancia de Tomás. Este evangelio narra la infancia de Jesús desde los 5 a los 12 años. Incluye enseñanzas y milagros. Por ejemplo, este evangelio habla de cómo Jesús formó avecitas así de barro, y luego cuando le llamaron la atención porque era sábado y él no debería estar jugando ese día, él dice, transformó estas avecitas de barro, lo transformó en aves vivas, y se fueron volando. También estos evangelios narran acerca de algunos hechos que Jesús, siendo niño, hizo. Por ejemplo, es maldecir a otros niños. Jesús, siendo niño, estaba jugando, en el arroyo, y él estaba jugando a juntar aguas, hacía pocitos para juntar agua. Pero de repente viene otro niño, y con un palo empieza a desarmar lo que él estaba armando ahí, lo que él estaba haciendo. Entonces cuenta este evangelio que Jesús lo maldijo a este niño, y este niño se empezó a secarse, y a los pocos días murió. También se menciona otro hecho, dice que cuando Jesús estaba siendo niño, estaba caminando, de repente vino otro niño y le empujó por la espalda. Entonces, narra este evangelio que Jesús niño se enojó y maldijo a ese otro niño, y ese otro niño inmediatamente cayó muerto. Y cuando los padres fueron a quejarse a José y a María, dice Jesús los maldijo a estos padres, y estos padres se volvieron ciegos. En otro lado menciona otro hecho, que un niño se cayó de un tejado y Jesús lo volvió a la vida, ese niño. Entonces, este evangelio de la infancia de Tomás está lleno así de milagros de Jesús siendo niño, pero no son considerados inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque, vamos a ver más adelante, ¿no? ¿A los cuántos años Jesús empezó su ministerio? A los 30 años. Y antes de los 30 años, no hay evidencia de que Jesús haya realizado algún milagro. Otro evangelio que se menciona, el evangelio de la infancia árabe de Jesús. Aquí narra de forma más extensa el nacimiento y la infancia de Jesús, donde menciona, por ejemplo, cómo Jesús siendo niño, estando en Egipto, curó a muchos enfermos y realizó milagros, mediante los cuales se convirtieron mucha gente y lo reconoció como Jesús el Hijo de Dios. Otro evangelio se llama el protoevangelio de Santiago. Esto describe el nacimiento de María, la infancia de Jesús y la muerte de José. Entonces, así hermanos, hay muchos libros, pero la infancia de Jesús, ¿en cuántos evangelios nos hablan? ¿Qué evangelios nos hablan de la infancia de Jesús? ¿Recuerdas? Ya que estén en la Biblia. ¿Qué evangelios nos hablan de la infancia de Jesús? Mateo y Lucas. ¿Marcos hablará de la infancia de Jesús? No. Marcos habla ya cuando Jesús se bautiza. ¿Juan hablará de la infancia de Jesús? Tampoco. Entonces nosotros solamente tenemos el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, que nos hablan de la infancia de Jesús. Y para nosotros eso es suficiente. Pero así como hay unos libros, nosotros llamamos no canónicos, que hablan acerca de la niñez de Jesús, también hay otros libros. Estos ya no son parte de
de Israel en sí, sino son obras escritas por otras personas, que mencionan, por ejemplo, que Cristo, ahí está, ¿no? Más allá de todo maestro, dice, el hombre ha buscado la manera de llenar esos 18 años de la vida de Cristo. Unos le han hecho viajar por Persia y entrar en contacto con los magos discípulos de Zoroastro. Otros han preferido colocarle en el camino de Katmandú para rastrear las corrientes budistas. Otros han preferido hacer vivir a Jesús durante largos años en los monasterios de los esenios, en la zona de Qumran. Pero ninguna de estas teorías tiene base seria alguna. Simplemente son personas que dicen no, que Jesús se fue a la India. Gracias. Simplemente dicen que Jesús, por ejemplo, se fue a la India. No, que Jesús se hizo discípulo de Zoroastro. No, Jesús se fue por aquí, Jesús se fue por allá. Estas historias, hermanos, ahora que las redes sociales pues, se han vuelto tan cotidiano y tan extenso, usted lo va a encontrar ahí en las redes sociales. Y no faltan chicos, no faltan adolescentes que dicen, no, sí, Jesús se fue a la India, no, sí, Jesús hizo esto, Jesús hizo lo otro. Hermanos, esos dichos no tienen base escritos ciertos, sino son personas que han escrito en los últimos tiempos, ¿no? Ahora, dice, por lo demás, es claro que si Jesús hubiera permanecido mucho tiempo fuera de su pueblo, viajando dentro o fuera de Palestina, no tendría sentido el asombro de sus compatriotas cuando le oyen predicar. Vamos a leer Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, versos del 1 al 4. Este Marcos narra un episodio cuando Jesús llega a Nazaret a predicar y dice lo siguiente, Marcos 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos sus manos. Ahora, si leemos Mateo 13, nos narra similar episodio, Mateo 13, verso 54, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es ese el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Estos dos evangelios nos narran el asombro de los discípulos y del mismo Jesús, ¿no? ¿Por qué la gente rechaza a Jesús? A ver, ¿qué nos dicen los evangelios? ¿Por qué rechazó a Jesús? Porque lo conocían, porque sabían quién era. Porque ellos dicen que no es este Jesús. ¿Acaso su padre José no es este el hijo del carpintero? ¿Acaso su madre no se llama María? ¿Acaso sus hermanos, y dan varios nombres ahí? ¿Y acaso sus hermanas no viven entre nosotros? ¿De dónde tiene estas cosas? Obviamente, ¿no? Si Jesús pues no hubiera vivido en Nazaret, sino digamos, si hubiera ido a la India,
o si hubiera ido al lejano oriente, en algún otro lugar del lejano oriente, entonces la gente pues no se hubiera sorprendido, ¿no? Pero la gente se sorprende porque Jesús era parte de ellos, porque Jesús vivía entre ellos. Y hay otra lectura, ¿no? Está Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 15. Dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Se entiende, no? O sea, la gente dice: pero ¿cómo sabe esto? ¿De dónde sabe? ¿De dónde aprendí? Entonces, estos textos, hermanos, nos sirven de base para afirmar lo siguiente: Cristo, hasta los 30 años, vivió en Nazaret. Vivió en Nazaret hasta los 30 años. ¿Cuál era su ocupación? Carpintero. José murió, no se sabe cuándo, pero murió cuando Jesús aún estaba en casa. Y además nos dice que Jesús tenía hermanos y tenía hermanas. Hasta aquí vamos a alguna pregunta. Si no, para seguir, volvemos a Lucas 2. Vamos a leer el verso 40. Dice: y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Vamos a leer el verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estas, hermanos, son las 4 áreas en que Jesús crecía allí en Nazaret: durante su infancia, durante su adolescencia y durante su juventud. ¿En qué áreas crecía? En sabiduría. ¿En qué más? En estatura. ¿En qué más? En gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Y esto, hermanos, algunos mencionan que es como las patas de una mesa, ¿no? Son como las patas de una silla. O sea, si todo está equilibrado, la mesa, la silla va a estar equilibrada. Pero si alguno de ellos empieza a fallar, ¿qué va a pasar con esa mesa? Va a empezar a tambalearse. Así es la vida de cada uno de nosotros. Nosotros también debemos crecer en estas 4 áreas. Tus hijos deben estar creciendo en estas 4 áreas. ¿Qué es la sabiduría? Hay que diferenciar de conocimiento, ¿no? Conocimiento y sabiduría no es lo mismo, es diferente. Sabiduría es cómo aplicas el conocimiento para hacer el bien. En ese contexto nosotros tomamos la sabiduría. Tus hijos están estudiando y no sé, terminaron la primaria, terminaron la secundaria, pero ¿son sabios o no son sabios? Porque pueden ser necios, ¿no? Se pueden tener suficiente conocimiento, pero a la vez pueden ser necios. No tienen sabiduría, exactamente, ¿no? Estatura está relacionada con la parte física, ¿no? Por eso cuando son chiquitos lo llevan a la posta, al hospital y lo pesan, lo miden. ¿Por qué? Porque es necesario controlar su crecimiento. En gracia para con Dios significa que los niños tenemos que aprender a conocer a Dios y tenemos que aprender a tratar también con Dios. Y esto, hermanos, se logra bastante durante los primeros años de los niños. Decíamos tiempo atrás, ¿no? Más o menos hasta los 9 años es el tiempo que lo ponen de promedio en que los niños son bien dóciles a sus padres. Por ejemplo, un niño de 5 años, lo que tú le dices, tu niño te cree. Si tú le dices algo bueno, te va a creer. Pero si tú le dices, por ejemplo, ¿no? Si no toma la sopa, va a venir el no sé quién y te va a llevar. ¿Te va a creer o no te va a creer? Te va a creer, sí.
Algunos dicen, no, mira, ahí el gato te va a llevar, ¿no? Y te cree. ¿Por qué? Porque para él lo que tú dices tiene una certeza. Pero ya a partir de los 9 años, tú dile, el gato, si no tomas tu sopa, el gato te va a llevar. ¿Te va a creer o no? Mi sobrina bien traviesa, estaba trepado a todo lado. Y ya grandecito se trepó a una ventana. Y allí mi mamá dice, ay, viene el gato te va a llevar. Y el niño ya, pues no, ahora ya no me engañes. Antes me habrás engañado. A ver, que venga el gato que me lleve. Es que así somos. Así hemos sido también nosotros. A partir de cierta edad, ya nosotros cuestionamos a nuestros padres. Por eso tú tienes que aprovechar que durante esa etapa en que el niño es receptivo, allí tenemos que darle todo lo que se pueda acerca de Dios, acerca de Cristo. Todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque finalmente eso va a ser su base. ¿Qué dice Proverbios? ¿Recuerdas? Enseña al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Exactamente. Eso se refiere a la primera infancia. Pero si le hemos descuidado esos 9 años, bueno, ya el Señor nos llamará, pero ya será de otra manera. Ya traerla a la iglesia va a ser un problema. Ya cumplen 12 años, 13 años, ya va a ser un problema. Entonces, crecer en gracia para con Dios significa enseñar al niño a amar y a temer a Dios, a que viva cerca de Dios. Y crecer en gracia para con los hombres, recordemos, hermanos, que nosotros somos seres sociables, vivimos en sociedad. Al niño le enseñamos cómo comportarse en sociedad. A la niña le enseñamos cómo comportarse en sociedad. Mire, yo estaba en el parque, estaba compartiendo con algunos amigos, y ellos, bueno, estuvieron en Lima y fueron al hospital en Lima a ver unos temas de salud. Y él me comenta lo siguiente, me dice, los médicos ya en Lima ni te saludan. Si tú llegas, pasan, siéntate, ¿qué tienes? Ya a los 5 minutos ya están votando ya. No, doctor, pero por aquí, no, toma este. Doctor, pero este por aquí no. Y él dice, y los pacientes están que se quejan. ¿Por qué? Porque ya no saben tratar a los pacientes. Y yo pensando, claro, ella decía, pues no, es que la universidad no les enseña. Pero, ¿dónde el niño debe aprender, o dónde debe aprender la persona a tratar a la gente? ¿Dónde? En su casa, pues. ¿A qué edad? Cuando es niño. Claro. O sea, cuando es niño, tú le enseñas a saludar. Cuando es niño, a cualquier persona que llega, tú le enseñas a saludar. Eso tiene que aprender el niño. Pero los pedagogos modernos, los psicólogos modernos de este tiempo, ¿qué cosa dicen? ¿No? Bueno, si el niño no quiere saludar, no te preocupes. Ya más grande saludará. Y ya, pues los niños crecen y así ya no tienen ningún tipo de empatía con las personas. Hermanos, crecer en gracia para con los hombres significa saber tratar a las personas. Tú puedes tener un hijo, pues, un profesional de primer nivel, pero si no va a tratar a las personas, si no va a saber tratar a las personas, va a ser más bien un dolor de cabeza para mucha gente. Y de repente puede ser un médico de primer nivel, pero sus pacientes van a estar hablando cosas feas de él, ¿no? Importantes esas 4 áreas. Veamos rápidamente algunas cosas ahí. La escuela de Jesús. ¿Cuál es la primera escuela? La escuela del hogar. En el hogar uno se aprende a ser hijo, uno aprende a ser hermano, y también uno aprende a ser padre y madre. La permanencia de Jesús de 30 años bajo el techo de su madre es una glorificación eterna de la institución del hogar. Cristo mismo dice, se sometió, ¿verdad? Está en el verso 51, leamos el verso 51, dice, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, en el hogar, hermanos, aprendemos a ser grato con los hombres, la escuela del hogar. Luego hay la escuela de la subordinación. ¿Qué cosa es esto? En la vida hay leyes
hay reglas. La libertad absoluta no existe. Pero la mentira que nos enseñan a los chicos, ¿qué cosa es? No, que ustedes son libres de hacer lo que se les venga en gana. ¿Eso será verdad? ¿Ustedes libres de hacer lo que te venga en gana? No. A ver, si alguien maneja, a ver, métete en contra por el 20 de julio. A ver, ¿qué te va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermano, si tú te metes en contra? Hay multas, digamos. Va a venir la policía, te va a multar y de repente va a llevar tu cara al depósito. Oye, ¿qué pasa contigo? No, que yo tengo libertad. No. Yo recuerdo que tiempo atrás decía lo siguiente, ¿no? La libertad tiene sus límites. Incluso la libertad de expresión tiene sus límites. La libertad de opinión tiene sus límites. Por ejemplo, tu hijo te dice 5 por 5, ¿cuánto es 5 por 5? Y tú dices 5 por 5 es 30. ¿Está bien o está mal? Pero el hijo te dice, mamá, pero yo tengo libertad de expresar mi opinión. Claro, tienes libertad de expresar tu opinión, pero estás mal, pues. No, pero yo quiero que 5 por 5 sea 30. No, estás mal, pues. Estás mal. Entonces, mira, la vida es así, hermanos. En la vida hay reglas, en la vida hay normas, y hay que aprender a respetar esas reglas, esas normas. Y el hijo tiene que saber que si rompe esas leyes, que si rompe esas normas, va a tener consecuencias. No hay libertad absoluta, no hay. Cuando uno camina, viaja por la sierra, los carros para dónde van? Por cualquier lado de la pista, no. Uno tiene que circular por la izquierda o por la derecha. Por la derecha. Y por lo menos yo viajando, ¿cuántas veces habríamos evitado accidentes por eso, no? Porque cuando vas por la sierra, las curvas son tan cerradas y el carro a velocidad se va, y de repente estás entrando en la curva y por los lados viene otro carro a velocidad. Pero como el chofer está manteniendo su derecha, el otro mantiene su derecha, no pasa nada. Cada uno sigue su rumbo. Pero ¿qué pasa si alguien dice, no, yo quiero ir por la izquierda? ¿Qué pasa? Por eso hay accidentes. Por eso la gente se mata. Y matan también a sus pasajeros. ¿Por qué? Porque no respetan las leyes. Entonces las leyes también son para protegernos. La escuela de la subordinación es eso. La escuela del trabajo duro. Jesús sabe lo que es el cansancio diario. ¿Usted te cansa o no? Mala yoga, te cansa de cocinar, de preparar el desayuno todos los días, ¿no? Nos cansamos, ¿no? Pero tenemos que hacerlo, ¿sí? Tenemos que hacerlo. Ahora, en la carpintería no es un trabajo fácil. Ahora quizás con la tecnología, ahora hay pues lijadoras, cepilladoras eléctricas para hacer hueco, hay tantas cosas, ¿no? Pero en los tiempos de Jesús, ¿cómo era la carpintería? Todo era manual. Si tú querías hacer hueco en la madera, ¿qué tenías que hacer? Con viniquillas antiguos, ¿no? Querías cortar una madera, una tabla con sierra, serrucho, sierra. No hay ni motosierra, ¿no? Sino son inventos modernos, ¿no? Y en los tiempos de Jesús, la carpintería era un trabajo bien duro, bien pesado. Y Jesús aprendió ahí del trabajo duro. Y eso mismo también nuestros chicos tienen que aprender. Además, diríamos las cosas. ¿Quieres algo? Muy bien, pero ¿qué vas a hacer ese algo para conseguirlo? ¿Qué vas a hacer? Claro, los chicos quieren su smartphone, ¿no? Ya, muy bien, si hay posibilidad de comprarlo, bueno, pero ¿qué vas a hacer? Tienes que hacer algo, pues. Algo bueno, ¿no? La escuela de la sociedad, hemos visto, son los seres sociales. La escuela del aislamiento, esto tiene que ver, no, miren, en este tiempo, la sociedad actual está podrida hasta sus mismas raíces. ¿Se da cuenta? Corrupción generalizada, pérdida de valores éticos, morales, desigualdad social y económica, crisis medioambiental. Esta sociedad tenemos realmente, el tiempo que nos ha tocado vivir, son tiempos muy difíciles. A lo malo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo.
Si un esposo decide ser fiel a su esposa, ¿qué cosa le van a decir? ¿Le van a decir, está bien? Este es un ejemplo de hombre, ¿qué le va a decir la sociedad? Tú eres un tonto, le van a decir, ¿no? Tú eres un mandilón, tú eres un sacolado, tú eres un guarmillo. Guarmi mandagán, decían, en algún momento escuché cuando fui por la sierra, ¿no? Y este es un guarmi mandagán. ¿Por qué? Porque el hombre decidió, pues, vivir tranquilo en su casa. Pero la sociedad no lo ve eso como algo bueno, más bien ve como algo negativo para ellos. Esa sociedad nos toca vivir. Hace tiempo, años atrás, yo recuerdo en casa, llegué a casa y estaban viendo una novela. Y en esta novela tuvo un episodio en particular. Una mujer, no sé, estaba en cosa ahí, ¿no? Y yo escucho a alguien de casa decir, ¿no? Pero ¿por qué ese hombre ya no se separa? Pero ya debe votarla a esa mujer. Entonces yo le pregunto, ¿pero quién es esa mujer? Él me dice, es su esposa. ¿Y quién es la otra mujer? La otra mujer es su amante. Entonces yo le digo, ya, entonces va a votar a su esposa y se va a quedar con su amante. Sí, pero es que esa es una bruja, una tal por cual. Y se han dado cuenta, hermanos, en muchos, ¿no?, por lo menos de esos tiempos, ¿a quién le hacían parecer como mala? A la esposa. La bruja, la mala, era la esposa. ¿Y quién era la que no mataba ni una mosca? La amante, la otra, la cariñosa. Entonces, claro, cuando yo me imagino, ellos se enganchaban a la novela, entonces no, que esa es una mala, es una bruja. Vean cómo se va permeando la mente de la gente, cómo están cambiando los valores. ¿Ven? Y por eso esta sociedad, hermanos, tenemos que aprender a aislarnos de esta sociedad. El sistema educativo no está formando individuos críticos y conscientes, sino más bien produciendo personas conformistas y poco preparadas para enfrentar los desafíos del futuro. Aquí, hermanos, hay que tener cuidado. Usted que tiene sobrinos, que tiene hijos, que tiene nietos, usted tenga cuidado con eso. Una mamá, conversando con una mamá, decía, ¿no? Dice, en una reunión de profesoras, de padres, le reclamaban a la maestra por qué no aprendían a la tabla. ¿Y cuál fue la respuesta de la maestra? No, decía la maestra, la tabla del 9 van a aprender cuando están en sexto grado todavía. Entonces algunos hombres decían, ¿cómo que sexto grado? No, es que no tienen por qué esforzar a los niños. Y eso no se están siguiendo, no sé, será parte de la currícula, no sé qué, pero tantas cosas están cambiando. Por eso ya no hay exigencia en este tiempo. Mira, hace años yo visité al hijo de un pastor, y este pastor le habían puesto en un colegio particular, que era un colegio bueno. Mira, quinto grado, y él me dice, oye, ayúdale a los problemitas que tiene el chico. Y ya yo me acerco, y me di cuenta, hermano, de que los problemas que este chico estaba desarrollando quinto grado eran problemas que yo lo había visto en la academia preuniversitaria. Y eso le dije, ¿no? Oye, estos problemas yo lo he visto en la preuniversitaria, ni siquiera lo he visto en la secundaria. No, me dice, eso ya están haciendo. Con esa clase de personas están compitiendo tus hijos. Mientras que a otros ni les enseñan a multiplicar, en otros ya están haciendo hasta problemas preuniversitarios. ¿Va a tener consecuencias o no? Ahora aquí tampoco no es glorificar el colegio particular, tampoco, ¿no? Porque hay muchos colegios particulares que los niños no aprenden nada. Simplemente pues van, asisten y es un caos, ¿no? Ya, bueno, en algún momento ampliaré en eso. Sí.
Yo conozco jóvenes que han salido de colegios que no sé, 600 soles la mensualidad, han ido a la Susana, ¿sabes en qué puesto? Puesto 400. Otros chicos de colegio estatal, puesto 80, puesto 60. No es suficiente, yo lo pongo en colegio particular, no soluciona nada. Hay que tener un seguimiento a los chicos. Hay que ver, le han dejado tarea, no le han dejado tarea. Y usted dirá, bueno, ¿esta es casualidad? No es casualidad. Esto no está estructurado de esa manera, para que los niños no sean críticos, para que estos niños que más adelante van a ser hombres, no sean críticos, acepten todo lo que les diga. El gobierno va a decir A, ellos van a decir A. El gobierno dice B, ellos van a decir B. Eso es un efecto de la sociedad. La escuela de la sinagoga se reunía todos los días de la semana, los sábados, 3 días el sábado. 3 veces el sábado para estudiar la Torah, estudiar la Biblia. La escuela de la providencia, hemos hablado esto, ¿no? La providencia, cómo Dios muestra su misericordia día tras día. La escuela de la naturaleza. Jesús, hermano, si tú lees las parábolas, Jesús pone ejemplos de la naturaleza. El sembrador salió a sembrar, dice, ¿no? La oveja perdida y etc. La escuela de la rutina. Yo recuerdo, hermanos, que yo trabajaba en carpintería también. Un tiempo nos tocó hacer 1000 sillas unipersonales, carpetas unipersonales, 1000. Y a mí me tocaba lijar. Imagínate, lijar 1000 carpetas unipersonales. Me pasaba días ahí. Así yo aprendí la paciencia. Así aprendí a ser paciente. Veía ahí un cerro de madera para lijar y ya, ¿qué vas a hacer? El trabajo, hermano, nos enseña a ser pacientes. Y la paciencia es una virtud, ¿verdad? ¿Cómo nos enseña Dios la paciencia? Si no somos pacientes, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a enviar pruebas. ¿Para qué son las pruebas? Para tener paciencia. Bueno, y ahí usted va a leer más, ¿no? La escuela de la experiencia. Muy importante la escuela de la experiencia. Avancemos. 2. El deber filial. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 49. ¿Cuáles son las primeras palabras que registra la escritura de Jesús? ¿Sabes cuáles son las primeras palabras? Lo que está en el verso 49. ¿Qué cosa responde Jesús? ¿Por qué me buscáis? ¿Por qué me buscáis? ¿Qué significa esto? Sus padres, ¿qué le dicen a Jesús? Mira, te hemos estado buscando 3 días. ¿Y qué le responde Jesús? En primer lugar dice, ¿por qué me buscan? Es como si Jesús le esté diciendo, mira, si ustedes querían encontrarme, no tenían por qué haberme estado buscando fuera del templo. ¿Por qué no han venido directamente acá? Y más adelante, ¿qué le va a decir? La otra pregunta, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Eso es claro, ¿no? ¿Dónde más voy a estar si no es en la casa del Padre? Ahora, si ustedes me buscan, ¿dónde tienen que encontrarme? En la casa del Padre. Hay mucha gente, hermanos, que busca a Jesús. Pero ¿dónde pueden encontrar a Jesús? En la casa del Padre. ¿Y dónde es la casa del Padre? La iglesia. La iglesia, el templo, exactamente. Hay muchos que buscan a Jesús fuera. Pero el lugar para encontrarlo es el templo. Por eso usted invite a alguien y siempre es bueno. Yo encontré a Jesús también en el templo. No me invitaron a un templo, asistí y allí entregué mi vida a Jesús. Se menciona ahí, ¿qué significa la casa del Padre? ¿Dónde debe ser el lugar más seguro para el creyente? Hermano, ¿sabías que en algunos colegios aquí secundarios se están vendiendo droga? ¿Sí? Están vendiendo droga en los colegios secundarios aquí en Guárico. Ahora ya no es seguro mandar a los chicos al colegio.
y ya tienes que tener cierto cuidado inclusive en ese punto. El chico ahora no está seguro ni en el colegio, a nosotros mismos estamos en el trabajo. ¿Cuántos problemas hemos tenido en el trabajo? ¿Nos sale mal? A una amiga cumplió los 70 años cumplidos, le llega su carta de su resolución de cese. ¿Sabes qué? Hasta el día de hoy es tu trabajo con nosotros. Y ya te estamos cesando a partir de hoy. Y bueno, ya empezó a cobrar su jubilación. ¿Sabes cuánto cobra de jubilación? 550 soles. Es de más de 35 años de trabajo. Obviamente que cuando ella está trabajando, su sueldo pues es mucho más, ¿no? Y tú ya estás acostumbrado a esa vida. Y de repente, 70 años a ella, cesa. Y ahora el siguiente mes por 550. ¿Golpea o no golpea? ¿Golpea o no golpea? Golpea. Este es un golpe fuerte. Por eso es que tantos jubilados mueren en poco tiempo. Sí, este es un golpe fuerte. Así paga pues el mundo. En cambio, el lugar más seguro debe ser para nosotros la casa del Padre. Bueno, aquí hay una ilustración, ¿no? Alguna vez cuando tú sales fuera, yo por lo menos cuando iba a la sierra, y tú veías de la altura, veías tu casa, de la ciudad al fondo, ¿qué sientes el corazón? ¿Les ha parado alguna vez? ¿No? ¿Qué sientes cuando tú, bueno, en la chacra también he vivido esto, ¿no? Cuando tú desde lejos ves al fondo tu casa, ¿qué sientes? Alegría, ¿no? De repente tú estás viniendo cansado, estás viniendo con hambre, estás viniendo con sed, estás pero ya, y de repente ves tu casa y dices, ya falta poco. Sientes ahí, no sé, es como algo que te tranquiliza, ¿no? Y bueno, ¿cuánto no vienen de la sierra cansados y arriba de la punta ven las luces de la ciudad al fondo? ¿Qué pasa, no? Qué tranquilidad. Señor, ya falta poco. Gracias. Así debe ser la casa del Padre. Ese debe ser lo que usted debe sentir cuando vienes a la casa del Padre. Señor, mira, gracias por estar aquí en tu casa. Este debe ser nuestro lugar de refugio, hermanos. Aquí no debemos tratar mal a nadie. No debemos tratar mal a nadie. Más bien, debemos tratar con amor, dice Cristo, ¿no? Debo ocuparme en los asuntos de mi Padre. Eso dice Cristo, ¿no? ¿Tú sabes cuáles son los negocios del Padre? ¿Cuáles son los negocios del Padre? ¿Estás haciendo en los negocios del Padre? ¿O estás 100% dedicado a tus propios asuntos? Cuestionante esta pregunta, ¿no? Punto 3. Conciencia de filiación. Todo varón judío tenía que asistir 3 veces a Jerusalén. La fiesta de Pesaj en la Pascua, la fiesta de Shavuot en Pentecostés, que celebra la entrega de la Torá, de la ley a Moisés en el monte Sinaí, y 13 la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta de los tabernáculos conmemora los 40 años que vagaron por el desierto. Y esas 3 fechas eran obligatoriamente todo judío tenía que ir a Jerusalén. Pero había una, digamos, licencia para los que vivían lejos. Ellos estaban obligados a ir una vez al año, en cualquiera de estas 3 fiestas. Jesús dice en el verso 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Un teólogo, ¿no?, hizo el recorrido, ¿no?, de Nazaret a Jerusalén en estos últimos años. Se consiguió un buen caballo y así a paso que descanse el animal. Él dice, me demoré 2 días y medio en ir desde Nazaret hasta Belén. 2 días y medio. Ahora obviamente, si tú te imaginas a José, a María, a Jesús siendo niño, ¿cuánto tiempo le habrá llevado ese recorrido? 3 días, quizá un poco más.
Siguiendo a caballo, realmente le demora 2 días y medio. Quizá un poco más, 4 días. ¿Harías todo ese camino? Complicado. Mira, de ida. Y la vuelta. Otros 4 días. 8 días. Complicadísimo, ¿verdad? Pero dice que José y María iban todos los años. ¿Por qué iban? ¿Qué los movía? ¿Por qué crees que iban? ¿Por qué crees que iban? Y ellos iban a la fiesta de la Pascua. ¿Por qué crees que iban? ¿Para qué iban? ¿Por qué crees, hermano? ¿Alguna idea? Caminar tantos kilómetros, ¿por qué crees que lo hacían? ¿Para qué? Varias razones, ¿no? Primeramente, era obediencia. El Señor lo mandaba. Mira, el congregarse no es algo opcional. O sea, usted no puede decir, si yo quiero me congrego. No, está mal ahí. El congregarse no es opcional. El congregarse es una orden. Y no es una orden que lo da cualquiera, es una orden que lo dio el Cristo mismo. No os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Es una orden. Igual, mira, José y María iban tantos días porque era una orden. Claro, entonces muchos dicen, no, si yo quiero voy, si yo quiero no voy. Un día te vas a dar cuentas. Un día cuando te presentes arriba te vas a dar cuentas, Señor, ¿o no? ¿O crees que el Señor no te va a preguntar, ¿por qué no venía? ¿Por qué venías cada mes una vez? Dice la Escritura, de todo lo que hacemos vamos a dar cuenta. De todo. Lo que haces, lo que no haces, vas a dar cuenta. Yo también voy a dar cuenta. El Señor nos va a tomar cuenta cada uno. Ahora, Jesús, y además nos habla de algo interesante. A los 12 años, hay algo muy particular en los niños judíos. ¿A qué edad un niño se convierte en hombre? A los 12 años. A los 12 años, un niño es admitido en la ceremonia que corresponde solamente a los hombres. La cultura judía, hermanos, es muy particular, muy diferente al nuestro. Cuando ellos se reunían en la sinagoga, solamente se reunían varones, adultos. Una mujer no podía entrar a la sinagoga, no podía. Si querían asistir, estaban fuera, estaban en las ventanas, estaban fuera. Además, tenía que haber 12 varones para poder empezar un servicio en la sinagoga. Los niños tampoco no eran admitidos. ¿Cuándo eran admitidos los niños? A partir de los 12 años. Entonces, ese cambio se producía con una ceremonia que le llamaban el bar mitzvah. O sea, ya prácticamente el niño deja de ser niño y ahora ya es un hombre de la ley. Ahora ya tiene libre acceso a la sinagoga, libre acceso ante Dios. Curiosa costumbre, ¿no? Entonces eso es lo que se menciona ahí, ¿no? Jesús a los 12 años, por eso se menciona, ¿no?, este evento. Por eso Lucas resalta este evento aquí. O sea, Lucas dice, mira, Jesús ya está dejando de ser niño y ya se está convirtiendo en un hombre de ley. Esa es esa ventana que nos habla Lucas. ¿A los cuántos años empezó su sacerdocio? A los 30 años, Números 4. El libro de Números, capítulo 4, tarea de los levitas, verso 3, 4, 3. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Y ahí vas a encontrar, hermanos, todas estas familias que entran a los 30 años, varias veces. El verso 46, Números 4:46. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias y según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos entraban para ministrar en el servicio y tener cargo cargo de obra en el tabernáculo de reunión.
Esa es la razón por la que Cristo empezó su ministerio a los 30 años, porque en la ley estaba establecido eso. Un levita entraba en su servicio al ministerio a los 30 años. Por eso Jesús tuvo que esperar hasta los 30 años. Bueno, ya para terminar, quizás, hermanos, dos cosas rapidísimas. Jesús trae una nueva idea y dice: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hermanos, Jesús trae esa idea revolucionaria para los judíos del tiempo al llamar a Jesús Padre. Porque los judíos de 15 decían que eran hijos. ¿Qué decían ellos? Nosotros somos hijos ¿de quién? De Abraham, ¿sí? Nosotros somos hijos de Abraham. Pero Jesús, ¿qué cosa dice? Nosotros somos hijos de Dios. Ese es el nuevo concepto que Jesús trae. ¿Y cuál es mejor? ¿Ser hijo de Abraham o ser hijo de Dios? ¿Cuál es mejor? Hijo de Dios, obviamente. Es el concepto que Jesús trae, y es el concepto que ahí también se encuentra, que lo que Pablo también menciona. Pablo amplificó este mensaje al dirigirse a los creyentes como hijos y herederos de Dios o coherederos con Cristo. Juan va a decir: amados, ahora somos hijos de Dios. Juan exclama, no dice amados, ahora somos hijos de Dios. Antes no se consideraban hijos de Dios. Recién cuando vino Cristo, y él empieza a mencionar a Dios como Padre. Y finalmente, la dosis y la aceptación de los deberes más humildes. Nuestro Señor Jesús volvió a Jerusalén. ¿Y cómo vivió en Jerusalén? ¿Sujeto a quién? Sujeto a sus padres. Nuestro Señor Jesús era obediente a sus padres. Hacía las cosas que hay que hacer en casa. Hay que lavar los platos, hay que lavar los patos. Hay que ayudar a papá en la carpintería, hay que ayudar a papá en la carpintería. Jesús dice: se sujetaba en todo. Era obediente a sus padres. Ahora, ¿Jesús era santo ahí o no? ¿Sí? Hasta los 30 años, cuando Jesús trabajó en casa, ¿era santo Jesús? Sí. Esto nos habla, hermanos, de que nosotros podemos santificarnos en nuestros trabajos. O sea, tú te puedes santificar en lo que haces día a día. Puedes hacerlo ahí. Jesús recién empezó su ministerio a los 30 años. Pero hasta los 30 años, él vivió como una persona normal de Nazaret.